Hola, soy Dani y te doy la bienvenida a otra sesión de La Sociedad. Antes de empezar formalmente el video de hoy, quiero disculparme por los 5 meses de abandono al canal. He estado ocupada con la vida, pero por fortuna este tiempo me permitió trabajar en algunos videos que aún tengo pendientes por editar, y también me permitió avanzar en la lectura de algunos libros de los que te contaré en las próximas semanas. Hoy haremos algo diferente de nuestras dinámicas frecuentes. No te hablaré sobre un libro en particular, ni exploraremos una biblioteca. Tampoco habrá música de fondo para leer tranquilamente. Hoy, por primera vez en la Sociedad de los Libros, recibiremos a una invitada, nuestra primera invitada. Ella es Susi Gwendolyn Ramírez Peña, autora del Occidente de México y sus Imaginarios de Nación, libro publicado por el Colegio de Michoacán el presente año. En este video haré una serie de preguntas a Susi sobre su libro y sus proyectos, para que podamos conocer de palabras de su autora de qué va el Occidente de México y sus Imaginarios de Nación, y también para poder conocer hechos interesantes del mismo. Sin más que decir por el momento, vamos a la entrevista. Hola, hoy tenemos una gran invitada en la sociedad, Susi Gwendolyn Ramírez Peña, licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, con maestría y doctorado en Ciencias Humanas en el área de Estudios de las Tradiciones en el Colegio de Michoacán, y también con maestría en Historia del Arte por la UNAM. En la siguiente mini entrevista, Susi nos platicará un poco sobre su nuevo libro, El Occidente de México y sus Imaginarios de Nación, que puedes ver aquí atrás. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Esta pregunta hace referencia al contenido de tu libro. ¿Podrías contarnos de qué trata y por qué elegiste centrarte en las conmemoraciones de 1910, 1921 y 1960? Sí, este es un libro que trata sobre el nacionalismo desde una perspectiva regional del interior de la República y los años que elegí tienen que ver con los momentos más importantes en términos de conmemoraciones para el país, digamos, moderno, contemporáneo, para México, que fueron celebrados en la Ciudad de México. Entonces, la apuesta o la pregunta detrás de esta investigación era si para las ciudades medianas o pequeñas en el occidente de México tenía el mismo significado o tenía otro significado celebrar la independencia de México en 1910, que fue el centenario de la independencia, o en 1921, que fue el centenario, pero de la consumación de la independencia, o 1960, que fue el sesquicentenario de el mismo acontecimiento, pero que en ese momento ya se une la primera celebración importante de la Revolución Mexicana en los 50 años. Entonces, estos momentos ya está estudiado, ya se ha dado por hecho que son importantes para la Ciudad de México, pero la pregunta era, ¿todas las ciudades lo pensaron así? Era como una pregunta como de fondo contranacionalista, sí, esto tenía el mismo eco en el interior de la República. Ok, gracias. Ahora nos movemos a la segunda pregunta. Ya que tu libro es de grado académico, tengo la duda de si es necesario contar con conocimiento previo del tema para poder leerlo o si el público general puede acercarse a él y comprenderlo en buena medida. Sí, yo creo que es totalmente asequible al público sin necesidad de ser especialista. Claro que si alguien que es especialista se acerca, tal vez va a encontrar más cruces, más vínculos, más formas de interpretarlo como relacionándolo con otras obras o relacionándolo con el bagaje que hay ya escrito sobre nacionalismo en México. Pero si alguien que no tiene ese bagaje se acerca al libro, de cualquier manera lo va a entender y va a ser, digamos, agradable. Tiene como muchos mapas, imágenes, tiene una serie de tablas comparativas que permiten eso, que sea un poquito más didáctico, que no sea tan pesado, y tiene un prólogo también muy agradable que no es necesariamente para especialistas. Ok, la pregunta número 3. Esta dice, un hecho interesante del libro es la investigación desde distintas regiones del país para construir un relato nacional. Al respecto, te concentraste en 4 ciudades: Tepic, Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas, ciudades que a simple vista no se asocian tanto con el proceso de construcción de memoria como ocurre con la Ciudad de México. ¿De dónde vino tal enfoque de investigación en el que pones a la historia regional como centro? Claro. Bueno, por un lado, yo no soy oriunda de la Ciudad de México, yo nací en Guadalajara, Jalisco, y desde allá, bueno, fue que estudié la licenciatura en Historia y empecé como mis primeros, no sé, 20 años de vida, ¿no?
Y esa como experiencia de vida me hizo pensar que no todos los espacios enunciativos del país tendrían la misma perspectiva que en la Ciudad de México al construir la historia. Esa fue como una de las primeras premisas para pensar la región. Pero por otro lado, gracias al estudio como constante desde diferentes publicaciones del siglo XIX, desde la producción artística del siglo XIX en México y en el siglo XX, pensemos por ejemplo en las oleadas modernistas o los muralistas que en algún momento vimos en clase, uno puede empezar a como a cruzar los vínculos o a cruzar los puntos y decir, bueno, ¿qué tal que no siempre se ha pensado igual en todas las regiones? Y entonces tocaría revisar esos puntos regionales, no solo el occidente, que esto es como una apuesta, ¿no? Sino más espacios, el norte, la parte oriental como Veracruz o Tampico o la parte del sureste de México, y entonces empezar a pensar en estos matices que no se han escrito, que no se han observado o no se han estudiado tan complejamente. Entonces, por ahí va el tema. Las ciudades que yo escogí fueron más bien aleatorias. De hecho, una de las cuestiones que más tuve que luchar cuando estuve haciendo la investigación doctoral fue porque esas ciudades y cómo se sostenía una región que hablara de estas ciudades. Y bueno, los que son del occidente de México sabrán, pero no todo el mundo está obligado a saberlo, que en la época virreinal estas ciudades estaban unidas como una sola cosa que se llamaba administrativamente y jurídicamente Nueva Galicia. Nueva Galicia comprendía más espacios, además, Colima, un poco todo lo que ahora conocemos como el estado de Jalisco, lo que ahora conocemos como el estado de Nayarit. En un momento abarcó incluso Zacatecas, Aguascalientes también, y esos espacios que abarcaba Nueva Galicia, cuando se da la lucha o la guerra de independencia, tienen que tener sus propios desmembramientos. Entonces ya después de 1821 hay un proceso, e incluso desde antes, hay un proceso de desmembramiento de ese ente que era Nueva Galicia. A la hora de construir una memoria y después una historia oficial sobre la independencia, se tienen que operar o disponer diferentes elementos retóricos, narrativos, para decir estos héroes o estos personajes eran de Jalisco o estos personajes eran nayaritas. Entonces, esta artificialidad de construcción del conocimiento histórico a mí me parece muy interesante. Por eso es que tomé las 4 ciudades que eran parte de Nueva Galicia, pero también como repensando cómo se construye artificiosamente a veces el discurso histórico, y eso hay que observarlo. Y por otro lado, también repensando si era más importante en algún momento enunciativo Guadalajara, que es la capital de Nueva Galicia y que hasta ahora es una de las 3 ciudades más importantes del país en términos de población y de PIB, ¿no? De Producto Interno Bruto, y hasta donde las otras ciudades tendrían su punto de enunciación, como Aguascalientes, como Tepic, que eran pequeñas, y que si lo pensamos en términos de regiones serían incluso periféricas, no serían tan importantes ni para la Ciudad de México ni para Guadalajara. Entonces también a mí me interesaba ver un poco en términos de escala los niveles micro, mediano y macro sería la Ciudad de México, que de hecho también están algunos ejemplos como para que quien esté leyendo diga, ah, ok, esto es lo nacional, esto está en la Ciudad de México y esto es lo que está pasando en esta región imaginaria que yo estuve apostando por construir. Gracias, porque sí, es muy común simplemente asociar a los héroes o la construcción histórica con la capital, con el centro, y nunca se ha puesto mucha atención hacia lo que pasa en la periferia, que realmente es lo que ayuda a construir este relato. Claro, de hecho, si puedo añadir un poquito más sobre esto, cuando yo estaba planteando originalmente este proyecto, yo pensaba incluir otras ciudades como León, Guanajuato, Guanajuato capital, Morelia, Michoacán, incluso otras más pequeñas como Zamora, también en Michoacán. O sea, tenía como un universo de posibilidades más amplio. De hecho, mi proyecto original era de 8 ciudades, pero también cuando uno está estudiando ya a este nivel algún tipo de elemento histórico, sociológico, lo que sea, se da cuenta de sus límites, y mis límites estaban solo a trabajar 3 o máximo 4 ciudades por esta carga de trabajo de archivo que se tiene que hacer, de consulta, de recepción de información, y no, dije, no, no me da la vida para hacerlo. Y además
hay una cuestión importante que tiene que quedar como muy clara en esto. La construcción, por ejemplo, de la historia o lo que conocemos como la historia de la independencia, de la guerra de independencia, se realiza, los actos más importantes, los acontecimientos más importantes son en el estado de Guanajuato. Entonces, muchos de los elementos que nosotros conocemos, por ejemplo, como la batalla de tal, donde participa Hidalgo, la toma de la Lóndiga de Granaditas, por ejemplo, el sitio donde se enuncia es Guanajuato. Pero en el siglo XIX lo que hace la Ciudad de México como capital política, centro político del país, es absorber esa narrativa y volverla con sus propios historiadores, sus propios intelectuales, la historia oficial. Entonces hay un proceso en el que un acontecimiento que era local y que es externo a la Ciudad de México se incorpora en la narrativa oficial de la Ciudad de México, dejando de lado algunos héroes, algunos elementos, mujeres sobre todo, que en su elemento original estaban ahí y acá desaparecen pues por estos filtros que tienen los propios intelectuales que construyen la historia nacional. Y esto se ve muy claramente en México a través de los siglos, que es una de las grandes obras del siglo XIX para narrar qué pasó, cuál es la historia de México. Ahora sí ya. Gracias, no, estuvo muy bien. Nuestra pregunta 4. Otro aspecto relevante en tu libro son las conmemoraciones. En él explicas que éstas se encuentran ligadas a una tendencia de las sociedades por reconocerse a sí mismas a partir de relatos fundacionales, de origen y de emancipación política, para poder legitimar su presente y uno o varios futuros posibles. Vista desde este punto, las conmemoraciones tienen una gran responsabilidad en la construcción del relato histórico. ¿Puedes contarnos más al respecto y también en qué consiste un imaginario y cómo se crean en un espacio particular? Sí, bueno, las conmemoraciones normalmente cuando las vivimos o las observamos como usuarios, digamos como ciudadanos, no son tan importantes, podrían ser incluso algo aleatorio que sucede un 16 de septiembre, un 20 de noviembre y que hay a lo mejor un desfile, algo que nos sucede o vemos, pero que no nos interpela. Sin embargo, las conmemoraciones desde su emisión original han sido creadas o pensadas como parte de la historia política de los países. Por un lado, hay una búsqueda de las diferentes naciones del mundo, sobre todo en el pensamiento occidental más que en el oriental, de proponer una visión de sí mismos frente a los demás, frente a las otras naciones. Entonces hay un ingrediente importantísimo en las conmemoraciones que casi no es visible, que es como de política exterior, como para que sean reconocidos sus valores, reconocida su cultura, su lengua, sus usos, ¿no? Y que en el mundo exterior, entre las naciones, o lo que le llaman vagamente el concierto de las naciones, se les reconozca. Esa es una parte importante de las conmemoraciones y que desde el siglo XIX está ahí. Pero por otro lado está la política interior, que tiene que ver con qué elementos son los más fuertes en términos de narrativa y denunciación y arte para que se represente a la mayor cantidad de población o digamos, a la mayor cantidad de elementos de consenso en la población. Entonces, a lo largo del siglo XIX se van haciendo como negociaciones y se van decantando elementos enunciativos o de contenido que quedan como un consenso nacional. ¿Cuáles son estos elementos de consenso nacional? Por ejemplo, el origen común, que es mexica o es azteca, ¿no? Que si nosotros observamos otras regiones del país, a lo mejor no estarían de acuerdo, pero hay una especie de consenso de, bueno, Tenochtitlan fue tomada por los españoles y desde ese momento viene una era nueva, ¿no? Aunque no sea todo el país, en ese momento hay una especie de cruce o encuentro de mundos que tiene consecuencias que no tienen ya un atrás, ¿no? Que ya son irreversibles para América y para lo que sea Nueva España. Y así se van dando una serie de elementos que como que quedan consensuados en la narrativa, como por ejemplo en el momento en que da el grito Miguel Hidalgo en Dolores Hidalgo, en este pueblito de Guanajuato, en ese momento empieza la lucha por la independencia entre insurgentes y soldados realistas. Esto obviamente no sucede en todas partes, pero se hace como un acuerdo imaginario de que esto sí tiene una importancia para todas las regiones de México. Y así podemos ir pasando por eso, el lugar común, un origen común, el momento de emancipación
y el momento del presente, que normalmente ya en el momento presente, presentista, entran los gobernantes, los presidentes municipales, los gobernadores o los presidentes o del Poder Ejecutivo Nacional, que dicen, bueno, yo soy el presente, yo represento este momento y ahorita todo está bien. Ahorita yo he manejado bien las cosas y tenemos un clima de paz y de armonía entre todos los ciudadanos. Obviamente esto no quiere decir que sea así, la realidad, sin embargo, sí tiene como una búsqueda de estabilidad política también y de estabilidad enunciativa. Entonces, por ahí va la importancia de las conmemoraciones, que no solo son para festejar algo del pasado o un ciclo que se está repitiendo en términos de tiempo, sino para hablar de una estabilidad política y hacia el exterior también de una especie de imagen de nación. ¿Qué son los imaginarios? Bueno, los imaginarios vienen desde los años 90 más o menos, después del giro lingüístico entre antropólogos, sociólogos, historiadores, etcétera. Se empezó a discutir cómo es que las personas se imaginaban que pertenecían a un país o a una nación. Y de ahí viene la teoría de imaginarios. Uno de los autores como más importantes en esa línea es Benedict Anderson, que tiene un libro que es famoso, Comunidades Imaginadas, y lo que presenta ahí él es que desde el siglo XIX, desde que hay prensa, por ejemplo, y prensa escrita, y que esta circula hasta cierto punto en amplios públicos, no necesariamente las masas, pero poco a poco sí son las masas, se van creando imágenes de espacios geográficos y de comunidades que no conocemos individualmente. Entonces, uno de los planteamientos más importantes de Benedict Anderson en este libro que se llama Comunidades Imaginadas es que las personas, por ejemplo, como Daniela, como yo, nunca vamos a recorrer todo el país, nunca vamos a estar en cada ranchito, en cada espacio, en cada municipio, porque no tendríamos la vida, tendríamos que hacer muchísimas cosas previas para tener ese tiempo libre, ¿no? Pero sí podemos imaginarnos que existe Guaymas, Sonora, sí podemos imaginarnos que existe Zacapu, Michoacán, porque lo leímos, porque sabemos que es parte dentro de un mapa de posibilidades de los diferentes lugares recónditos que tiene la nación. Entonces, ese conocimiento que adquirimos en la escuela, en la educación primaria, secundaria, etcétera, media superior o superior, sobre la geografía del país y sobre los diferentes espacios culturales del país, por ejemplo, Janitzio, donde se celebra el Día de Muertos, todos estos elementos que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida sobre nuestro entorno y lo que implica ese entorno a nivel nacional, son formas en que construimos nuestras imágenes de nación. Entonces, las compartiremos en la medida en la que tengamos una homogeneidad sobre ese relato. ¿Qué es lo que permite esa homogeneidad sobre el relato? Sobre todo, la educación pública. Y sobre todo también como elementos o dispositivos más tangibles, los libros de texto gratuitos. Porque lo que hacen con sus páginas estos libros de texto gratuito es generar una homogeneidad de qué es lo que se puede decir sobre México y cuáles son los elementos que lo representan en términos de historia, en términos de geografía y mucho más. Entonces, estas formas de crear imágenes colectivas que son homogéneas son las que permiten que una persona de Aguascalientes y una persona de Yucatán tengan la misma imagen de Frida Kahlo, por ejemplo, o la misma imagen de Miguel Hidalgo, y que todos, cuando pensemos en Miguel Hidalgo, no pensemos en un ente abstracto con cabello blanco, sino en a lo mejor la imagen de José Clemente Orozco o del Palacio de Gobierno de Jalisco, porque es la que tiene como la antorcha y que va acercándose, ¿no? Esta imagen es ampliamente difundida y a lo mejor en muchos casos va a ser nuestra imagen de Hidalgo. O el rostro de José Ortiz de Domínguez, que no sé si alguna vez han ido al Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec, que hay como 3 o 4 versiones, pero la que la mayoría de nosotros tenemos es la del perfil, de una mujer de perfil que tiene como no sé, un pequeño peinado tipo siglo XVIII. Esa imagen es la que ha permeado nuestras mentes y hay que cuestionarnos por qué. Normalmente tiene que ver ya sea o con el acceso a diferentes dispositivos artísticos como los museos, pero sobre todo la educación básica que está implementada a través de los libros de texto gratuitos. Entonces, bueno, por ahí es como se ha difundido los imaginarios en el caso de México. Gracias. Ya casi para cerrar, en el prólogo de tu libro relatas cómo fueron los años de investigación que permitieron tener hoy el occidente de México y sus imaginarios de nación. ¿Podrías contarnos un poco acerca de este trayecto y si tienes algún otro proyecto en puerta? Sí, claro. Bueno, este libro surge de una investigación doctoral que inició en el 2014
y que terminó en el 2019. Empezó, como ya mencioné, con 8 ciudades y a los pocos meses ya se decantó en 4. Y pensándolas, justamente no lo había mencionado, pero pensándolas en Vina. Si pensamos en esta zona que dije que era Nueva Galicia, que históricamente estaba unida por cuestiones virreinales y la relación con la corona española, eh, la zona está cruzada, atravesada por la Sierra Madre Occidental. Imagínense el mapa de esa zona, digamos el estado de Jalisco más o menos sería a grosso modo, está atravesado de manera diagonal por la Sierra Madre Occidental. Entonces, del lado occidental de esa sierra queda la ciudad de Guadalajara al sur y al norte la ciudad de Tepic, que es ya más costera, que está súper cerca de la playa, ¿no? del Océano Pacífico. Del lado oriental de la Sierra Madre Occidental queda la ciudad de Aguascalientes y la ciudad de Zacatecas, que están más hacia una zona alta, más fría, donde se practicó mucho más el ganado y tienen todavía una cultura mucho más cercana a la minería, a la extracción de metales. En el lado oriental de esa zona, digo occidental, que acabo de mencionar, Guadalajara y Tepic, lo que más fue fructífero fue el comercio con la NAO de China, con China en general, y también con otras zonas del país a través de la conexión de Guadalajara con la Ciudad de México. Entonces, también esa era una cuestión que no había dicho, que justifica la elección de los dos vinas de ciudades, que es la zona fría y la zona caliente de una misma región, atravesada y dividida por una sierra. Pero después de ese proceso empecé a investigar, a trabajar en archivos, vine a la Ciudad de México varias veces, estuve revisando acervos locales, municipales, en entornos a las 4 ciudades que mencioné. Pero en el 2018 hice una estancia en España para terminar la escritura. Y ahí fue donde empecé a como encontrarme con la versión final que es este libro. Y yo ya no estaba muy contenta con este proyecto porque ya tenía mucho tiempo trabajándolo, ya estaba como en ese momento de reiteración cuando ya no ves nada nuevo y ya estás un poco cansado del tema. Pero gracias a esa como ese cambio de espacio y esa exotización que a veces uno tiene cuando va a otro país y que empiezas a verte como muy diferente a los demás, fue lo que me permitió repensar qué era lo específico o lo particular de mi investigación. Entonces, fue un proceso muy lindo que se describe en el prólogo, donde pues empecé a ver que a lo mejor sí somos un poco religiosos en el occidente de México, que a lo mejor hay una especificidad de los usos religiosos dentro de las celebraciones cívicas. Por ejemplo, en Zacatecas, el mismo día que se celebra a la Nación, el 16 de septiembre, también se celebra a la Virgen de los Zacatecas. Entonces, esa mezcla de celebraciones entre cívicas, seculares y religiosas me parecía como algo que tenía que verse, que tenía que quedar como explícito. Y por otro lado, en ese proceso yo ya estaba como percibiendo que venía como el final de una etapa de mi vida, que eran 5 años dedicados a la investigación, y me interesaba que no fuera solamente escritura, que hubiera mapas. Entonces empecé a trabajar mapas, a revisar cómo hacerlos, que en realidad no me salió muy bien, terminó haciéndolos alguien más por mí, pero en ese proceso empecé a repensar el espacio y eso me ayudó muchísimo. Ya después vine la pandemia en el 2020 y cuando propongo el borrador como para que se haga libro frente al comité de dictaminación, ya pude tener acceso a nuevas imágenes de la celebración de 1910, que es la que tiene más imágenes en este libro. Entonces fue muy padre porque cuando yo propuse el proyecto no tenía acceso a esas imágenes, las pude incluir y para mí fue como una joya, digamos, añadida encontrar imágenes que no estaban publicadas, otras sí estaban publicadas, pero en otras obras, y poder como aglutinarlas y mostrarlas en el caso de, sobre todo de Guadalajara y de Tepic. Me pareció que era como muy relevante tener imágenes hasta cierto punto no conocidas de la celebración de 1910. Y por otro lado, pues bueno, fue bonito, fue un proceso casi como, ¿cómo se diría? Cuando es terapéutico. Y al final pues ya llegó el libro apenas este año y fue también muy agradable encontrar ese cierre. Ah, y nuevos proyectos. Bueno, ahorita yo estoy trabajando otros temas. Estoy trabajando cine, producciones fílmicas de franceses de la compañía de Gamon y Pathé, que de alguna manera en los años 30, en los 40 y en los 50 estuvieron registrando espacios no solo de la Ciudad de México, sino del interior de la República,
con la intención de hablar de la antropología, desde la etnografía y también de registrar los desfiles, la cultura política mexicana a través de, digamos, el cinematógrafo. Entonces eso me parece muy interesante porque no es una visión nacionalista, sino como más bien exótica. Y además tienen un buen uso de la imagen, tienen mucha calidad la cantidad de material que produjeron. Entonces quiero trabajar eso. Eso es como mis temas ahora. Ahora sí. Y bueno, al final hay una pregunta extra. Esta última pregunta no se relaciona directamente con tu libro, pero sigue un camino similar. Nuestro canal, La Sociedad de los Libros, se creó para poder compartir impresiones sobre libros variados que puedan tocar el gusto de poblaciones diferentes. Por ello, creo que es una gran oportunidad poder preguntarte sobre tus libros favoritos, ya que nos ayudarían a ampliar la visión del canal. Al respecto, ¿podrías recomendarnos algunos de tus libros favoritos? Sí, 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 sí. Esta es la pregunta que más, como nunca me la hacen, entonces me hiciste pensar. Pero desde la historia cultural, que es como de mis ámbitos más favoritos, digamos, de trabajo, yo recomendaría, sobre todo para quien no le interesa tanto ver alguna investigación muy, muy sesuda o muy difícil de leer, está muy bueno el libro de El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg. No sé si alguna vez lo han escuchado hablar, pero ese me abrió los ojos cuando yo tenía 20 y tantos años y me encantó. Es una historia de un molinero en el siglo XVI en Italia, que bueno, un historiador descubre documentos sobre él y va a como buscar como si fuera un detective qué pasó con su vida porque sufre una acusación frente a la Inquisición. Entonces no les voy a decir más porque sería como, pues no sé, decir demasiado, pero vale la pena leer ese libro 100%. Otro libro interesantísimo es el de La Gran Matanza de Gatos de Robert Darnton, que trabaja desde diferentes capítulos como la cultura oral de Francia, sobre todo cuentos, relatos así como mágicos, místicos, empieza a ser escrita y cómo en ese proceso hay una especie de lucha de clases entre los aristócratas y las clases más populares, ya como pensando más en el siglo XVIII. Entonces está muy bueno, es muy disfrutable y pueden leer solo un capítulo y la verdad lo van a disfrutar mucho. Y ya desde el campo del arte, que bueno, Daniel bien sabe que a mí es lo que más me gusta, está este Atlas de la Memoria, el Atlas Nemocine de Avi Barbu, que ha sido como, digamos, editado en diferentes formas. Hay una versión de la UNAM, hay otras versiones de ACAL, no sé, o sea, eso sí, ya depende de cada quien la versión que puedan acceder en biblioteca o como puedan conocerlo, pero vale la pena revisar su proyecto, su planteamiento y después a lo mejor compararlo con Gombrich y ver que es diferente porque Gombrich era su alumno, pero el que quedó más famoso fue Gombrich, entonces ahí hay un trabajo como muy interesante para revisar quién fue primero. Para hablar de la historicidad de las imágenes, la historicidad de los estilos, las formas en que se transmiten las imágenes mentales y las imágenes visuales. Entonces eso sería como, yo creo que mis libros favoritos. Ah, bueno, también otro más que podría ser interesante, En pos del signo de Herón Pérez, que está muy accesible también, no sé si está en internet libre, pero es fácil de conseguir hasta cierto punto. Y en ese libro Herón Pérez trabaja qué es la semiótica y desde puntos de vista muy, muy como concretos, revisa la portada de una iglesia, revisa algunos cuadros, algunas pinturas famosas, para que alguien que no sea muy docto empiece a entender cómo se da la teoría de la interpretación de la semiótica y cómo desde las diferentes teorías lingüísticas y literarias empieza a construirse esa cosa que conocemos ahora como semiótica. Entonces, ahora sí ya, sería todas mis recomendaciones. No, están muy buenas porque generalmente en el canal solo hablamos de novelas y sí alguno que otro libro más teórico, pero no habíamos tenido este enfoque en historia y en historia del arte. Entonces están muy bien las recomendaciones para que si a alguien le interesa pueda revisarlo. Perfecto, sí. Y muchas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que, no sé, fuiste la primera invitada, entonces está súper padre inaugurar nuevas secciones. Y también estas preguntas, porque siento que en la presentación del libro se aborda muy teóricamente cada parte, pero también estas preguntas sirvieron para acercarlo un poco más al público general y también para profundizar en algunos aspectos. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias.